Bueno, muy bien, como parece, tenemos que empezar. Bien. Bueno, me presento, para quien no me conoce, tengo muchas caras conocidas. Mi nombre es Pablo La Rocha, me dicen Pipa, soy economista, trabajo en el Instituto Cuesta Duarte, del CNT, soy docente de la universidad de algunas materias y bueno, y asesor por circunstancias de la vida de algunos de los sindicatos. Algunos sindicatos en particular, pero bueno, eso no tiene muchísimo que ver con lo que nos convoca hoy, que es básicamente una especie de curso que se compone de 4 bloques. Este es el tercer bloque, tiene como un nombre bastante rimbombante en mi caso, y que seguramente, bueno, por ahora no es necesario nada, pero que es casi un paréntesis a lo largo del curso, porque es una pausa desde el punto de vista de lo que fue un abordaje conceptual de lo que podría ser la economía política desde la perspectiva de Marx. Luego con Jorge Notaro íbamos a tener una suerte de distribución de este módulo, pero me ahorró significativamente buena parte de lo que yo tenía pensado hoy volcar. Por lo tanto, el día de hoy capaz que se circunscribe muchísimo más a lo que estaba planteado en la pauta, pero que quizá puede tener ciertas contradicciones con el planteo, con cierto grado de abstracción, con un grado sí de realidad, pero que puede conspirar un poco con esto de que quizá también las expectativas de ustedes también están un poco en lo que estaba planteado, esto de la inserción internacional, pero también los distintos instrumentos de inserción internacional en el marco de la etapa histórica actual de este capitalismo que, bueno, que se le dio por llamar contemporáneo. Pero bueno, quizá podemos también ahondar un poco en eso. Pero bueno, esto me da cierta libertad también para aprovechar todo el tiempo que disponemos para profundizar en estos temas, pero también en temas anteriores que son de enorme trascendencia para él. Pero bueno, lo vamos haciendo camino al andar. Bueno, esto simplemente para generar un arranque. Bueno, como ven, lo que estoy presentando a continuación, obviamente es un par de cosas. La característica que nosotros lo que queremos notar aquí, bueno, si tuviéramos que alevosamente decir algo al respecto, podríamos decir, ¿no?, en esta posición que yace, ¿sabes?, esa larga trayectoria, digamos, esa parte horizontal que se prolonga y que en determinado momento pega un quiebre. Y esto lo asociamos a la historia porque me parece bien significativo si se alcanza a ver este gráfico, que tiene el paralelismo con ese palo de golf. ¿Qué es lo que nos está mostrando este gráfico? Y es aquí donde queremos empezar a arrancar algunas consideraciones. Este gráfico nos muestra, antojadizamente a partir del año 1000, hasta un poco más del año 2000, el Producto Bruto per cápita. ¿Sí? El ingreso, si se quiere, es un indicador bastante habitual para medir riqueza, discutible por supuesto, pero bueno, que es de amplio consenso y que, bueno, nos sirve sobre todo para hacer comparaciones. Pero más allá de las controversias que puede tener utilizar el PIB per cápita, que en este caso en particular tiene relevancia, lo que me interesa sí es a los efectos de la comparación. Pero notemos
esta curiosidad. Yo igual podría haber extendido el cálculo si tuviéramos información disponible, pero nada nos hace pensar lo contrario, que si hubiéramos ido muchísimo más allá, atrás, el PIB per cápita seguiría mostrando lo que mostró hasta cuando ustedes ven que se produce un K. Y la otra característica del gráfico es que presenta alguna serie de países, ¿no? Gran Bretaña, Japón, Italia, China e India. Con algunas características acerca de cuándo, podríamos decir, se produce ese quiebre. Mirando este gráfico, ¿qué preguntas se les ocurren? ¿Qué es lo que marca esa diferencia en la tasa de crecimiento? Bueno, primera cuestión que parece llamar la atención. Prácticamente, podríamos decir, 2000 años donde el producto per cápita se mantenía invariable, tomando estos países, y que en determinado momento se produce ese salto de características exponenciales, ¿no? Bien, llama la atención eso. ¿Qué otras preguntas se nos podría ocurrir? Que aumenta la producción en un determinado lapso. Ahí aumenta la producción, y eso sería casi el aspecto, ¿no?, de la mirada y la descripción del gráfico. Pero ¿qué les viene enseguida? Bueno, ahí va. Lo primero que podríamos es preguntarnos, que quizá era lo que estaban preguntando por ahí, es ¿qué es lo que aconteció para que transcurrieran prácticamente más de 2000 años, insisto que podríamos ir para atrás y esto no cambiaría, para que en determinado momento se pegue ese salto? La industrialización. Y la compañera exactamente lo que acaba de mencionar es que por ahí, en esas fechas, se estaría produciendo la primera revolución industrial. ¿Y se les ocurre alguna pregunta respecto a que, bueno, parecería tener alguna explicación la revolución industrial para explicar ese salto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la revolución industrial? ¿O qué pasó? ¿En qué consistió la revolución industrial para que sucediera eso? Sustitución en la producción de la mano de obra directa por maquinaria, o sea, por el hombre manejando máquinas. Bueno, hay un crecimiento exponencial, o sea, el crecimiento que venía en ese momento más o menos 1 a 1, vos sos economista, sabés más que yo, en ese momento una cosa elemental como la lanzadera volante dispara la producción y de ahí para adelante. perfecto, ¿no? Es decir, Y esa producción hay que venderla, o sea, el comercio es lo que... por ahí es donde quiero empezar a indagar. Está bien, parecería que la revolución industrial podría explicar esto. Y la revolución industrial, hasta lo podríamos decir, entendido como en determinado momento se produce un cambio tecnológico, un cambio en la manera de hacer las cosas que mejora en términos de lo que habitualmente se denomina productividad. ¿Sí? O sea, alcanzo un nivel de producción utilizando menor cantidad de recursos, eventualmente incluso generando escala creciente. Eso parecería ser una revolución industrial, un cambio tecnológico. Pero ¿no se les ocurre preguntarse? ¿No les surgen otra clase de preguntas? No la que parecería absolutamente notoria es, ahí parece que es la revolución industrial la responsable del salto. A mí me parece que se empiezan a desarrollar con esa revolución industrial relaciones capitalistas, ¿no? El desarrollo de la producción mercantil y capitalismo, y yo creo que ese salto tiene que ver con que la ganancia obtenida se empieza a invertir permanentemente en ampliar la producción. Yo lo que veo ahí es una permanente ampliación de la producción. Eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí no es solamente el crecimiento de la producción, sino lo que se produce es un crecimiento exponencial de la producción.
Y parecería que el factor explicativo de esto podría ser la revolución industrial, ese cambio tecnológico que genera eso. Pero hay dos preguntas que quizá a uno... ¿Quién es el primero en experimentar este salto? Gran Bretaña. ¿Por qué Gran Bretaña? Porque las dos preguntas que no parecen obvias, y que capaz que tienen muchísimo que ver con lo que se planteaba ahí en el fondo, que es a donde me interesa indagar, que es de eso de lo que se trata, en todo caso, todo esto es, dos se me ocurren a mí. La primera, ¿por qué en el 1800? Y la otra, ¿por qué Gran Bretaña? Pero en Gran Bretaña se había producido todo el fenómeno de la centrosur, el cerramiento de los campos, la expulsión de mano de obra, ¿no? Podrías haberme dicho cuando decías eso que la revolución industrial fue en Gran Bretaña. Pero no me seguís respondiendo por qué la revolución industrial fue en Gran Bretaña. O por qué la revolución industrial que fue en Gran Bretaña fue en el entorno del 1800. Porque ¿qué pasa? En toda esta época no había capacidades humanas, o de pronto ahí saltó un hombre diferente a los hombres y mujeres que había antes. Hay un cúmulo de factores. Bueno, lo que quiero es escucharlos en los cúmulos de Las factores. 4 premisas. ¿Cómo? Las 4 premisas. Estoy abierto a escuchar que me Las digan por qué en ¿no? 1800 y por qué en Gran Bretaña. Gran Bretaña, porque primero está aislada geográficamente del resto del continente y por lo tanto las guerras, Yo te diría digamos, que le afectan menos. O sea, aislada. está, o sea, Ahora ahora no, no. espera, está bien. ¿Cómo explicaría que el que esté aislada provoca el salto tecnológico? No es mecánico, ¿está? Pero hay un cúmulo de factores. En primer Pero lugar, sos libre de decirme cuál es para vos la razón. Vos sentiste libre de decirme, para mí fue en el 1800 y fue en Gran Bretaña porque, y tu conclusión es, porque Gran Bretaña estaba aislada del mundo. no. No sé lo que vos quieras. Dije que hay un cúmulo, ¿verdad? O sea, uno de ellos, hay un aumento significativo de la natalidad por... Ahí hay una cosa importante. Si yo mostrara este gráfico en lugar del producto per cápita, digamos, y pusiera la población, sería similar. Y la pregunta igual sería similar. ¿Fue la revolución industrial, el crecimiento del producto, el que generó la expansión, el crecimiento de la población, o fue el crecimiento de la población la que genera el crecimiento del producto? Teoría que cuando se inventó la vacuna, ¿qué relación de años hay entre una cosa y otra? O sea, hay una cuestión de necesidad. Se aumenta la población, vos tenés que alimentarla, generar... Eso no hay la menor duda. La pregunta sería, ¿por qué aumentaría la población? Vos decís que en ese momento la gente tendría hijos, ¿por qué motivo? No. Ahí podríamos hablar de Malthus, que me parece interesante. Sí. Me parece que Gran Bretaña era la gran potencia colonial en ese momento y que empezó a traer población, mano de obra de las colonias y a su vez vender sus productos. Entiendo lo que está diciendo, pero ahí generemos cierta contradicción en el planteo que estaba respecto acá, sobre que la situación geográfica de Inglaterra capaz que lo obligaba a dar ese paso, y sería a partir de ese paso el que podría ser. Sí, como válvula. Pero alguna... El tema del problema demográfico sería la ¿Ese válvula de gráfico cambio. también? A ver si- Mueren menos, comen más. Ya no hay tanta peste. Yo recuerdo que Martorelli, vos lo conociste, Martorelli. Quería mostrarle, pero no es necesario el resto. Pero ¿No empieza el tema de la oferta y demanda? De que los trabajadores empiezan a ganar salario y más salario, ¿no? Y vuelcan, ¿cómo? consumen más, ganan más, consumen más. Empieza ese tema de la oferta y demanda. Acá, este punto para mí es crucial transversalmente para lo que sigue, por lo siguiente. Número uno, porque ustedes deben haber visto ya
lo siguiente, yo lo debo aburrir. Vos seguro que me escuchaste 1000 veces decirlo, pero algunos otros no. A mí siempre, este módulo de alguna manera tiene por una especie de gran subtítulo economía política. ¿Qué es la economía política? Más allá de los detalles que nosotros podamos ver. La economía política, para no extendernos mucho, es un intento por interpretar la realidad. Hay muchísima gente que hizo, o que intentó interpretar la realidad, pero nosotros estamos interpretando, o más bien acercando una de las interpretaciones. Estamos hablando de economía política o interpretación o teoría económica marxista. Eso no tiene que cambiar el rumbo ni la perspectiva, porque eso en realidad es una invitación a analizar la realidad de una manera muy particular. Es como lo que decíamos ahora. La pregunta, o responder sobre esto, la parte descriptiva, uno podría decir, bueno, sí, transcurrieron prácticamente 1000 años del Producto Bruto Per Cápita, se mantuvo así, y bueno, en un momento pegó el salto y parecería que fue la Revolución Industrial, porque me suena que por ahí fue la Revolución Industrial. Alguno podría estar diciendo otra cosa, y en vez de decirlo desde el punto de vista tecnológico, ¿qué cosa también acontece en forma cercana por ahí? Me sorprende que después del 1500 no haya habido para estos países un despegue importante, ¿verdad? Que es el descubrimiento de América. Exactamente, porque eso es lo que quería señalar con respecto a ese proceso. Claro, pero ahí lo que veo, por el 1800, o sea, unos años antes fue la Revolución Francesa, creo que empieza la burguesía, que es la que hace este proceso capitalista, a tomar el poder. Y empieza rápidamente todo el proceso de descolonización de América, donde ahí Inglaterra, por ejemplo, se convierte en la principal potencia comercial en el mundo. Ahora, a mí me gusta muchísimo más el análisis, porque el análisis que nosotros estamos planteando aquí tiene que también incluir el componente histórico. Efectivamente, como señala el compañero, en 1789 se produce la Revolución Francesa, simplemente marcándolo como hecho histórico. Pero es mucho más que un hecho histórico. Porque, ¿qué también sucede por esa época? La Revolución Francesa trae por sí nuevas ideas. Y de hecho, si tuviéramos que analizar desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico, o los distintos intentos, es curioso, uno va para atrás y obviamente incluso en la época del descubrimiento de América, estamos en ese fenómeno denominado corriente de pensamiento mercantilista, que obviamente estaba caracterizada por lo que señalaba que era, bueno, el valor, o un país era rico en función de la acumulación de metales preciosos, y así se componía las actividades económicas. No se tardó muchísimo tiempo para que después apareciera, en función de otras ideas dominantes, ¿no? Sobre el ordenamiento divino, ¿no? Que triunfa lo que se dio en llamar la fisiocracia. Y donde hay un cambio interesante acerca de pensar la economía, o pensar cómo deberían funcionar las cosas. No era tampoco una teoría económica, era un intento por describir, un poco más que describir la realidad, porque había una motivación de ver qué había que hacer para asegurar que año tras año, periodo tras periodo, la economía pudiera seguir funcionando en un esquema bastante circular, pero que justamente ese esquema circular imposibilitaba la expansión, el crecimiento. Lo único que había que asegurar era que año tras año se repitiera este proceso. Pero uno de los fisiócratas más destacados, conocido por todos nosotros, en algunos juegos de trivia cuando preguntan quién es el padre del liberalismo económico, tenemos que sin duda responder Adam Smith. Y aparece Adam Smith con nuevas ideas, y de hecho se marca que a partir de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, marca justamente un cambio radical en el pensamiento. Fíjense que Adam Smith, además de que con él se inaugura la era capitalista, por eso es muy acertado, 1776 cuando se publica La riqueza de las naciones, y donde Adam Smith postula que lo que hace rico a las naciones es la generación de mayor cantidad de bienes y servicios.
asociado a un libro muy interesante, seguramente mucho más interesante que La riqueza de las naciones de Adam Smith, que era Tratado sobre los sentimientos morales, que es más filosófico que de postulados económicos, pero decía, bueno, si un país es más rico en función de generar mayor cantidad de bienes, se preguntaba, bueno, ¿cómo había que hacer para generar mayor cantidad de bienes? Porque ahí se había postulado ya que el valor estaba en el trabajo. Pero con Adam Smith, fíjense, 1700 y pico, casi 1800, surge una idea innovadora para la época. Fíjense si no va a ser un factor explicativo de esto. Surge con Adam Smith la división del trabajo. Hasta Adam Smith no existía ese concepto. Y con la división del trabajo surge, obviamente, el que cada uno haga una tarea, surge la especialización en la tarea. Y con la especialización en la tarea es generar mayores niveles de producción en menor tiempo, que va a la mejora de productividad. Uno lo que podría llegar a pensar es, bueno, ¿y cómo logró Adam Smith imponer sus ideas? Y ahí sí participa todo esto de la Revolución Francesa. El triunfo de la burguesía en función de una nueva organización del trabajo. Pero nada parecería contradecir la idea de que este palo de hockey de la historia se produce en 1800, indudablemente, a partir del surgimiento de un nuevo modelo de acumulación que es el capitalismo. Porque si no, no sería fácil responder por qué se produce un cambio tecnológico, por qué se produce una revolución industrial, por qué la motiva, que no la motivó antes. Y efectivamente lo que motiva la revolución industrial, como motiva, no esta, todas las revoluciones industriales, todas las innovaciones tecnológicas, todos los saltos, se producen porque hay un interés anterior a ese. Y si aquí las ideas que colocan es que la riqueza de las naciones depende de su capacidad de producir bienes, es decir, aumentar la productividad, efectivamente parece más sencillo empezar a explicar por qué se produce en este periodo y además por qué se produce en Inglaterra. Porque obviamente es con Adam Smith, pero obviamente pues esto rápidamente se expande. Algunos muchísimo más tardíos, como ustedes pueden ver, China e India, que parece muchísimo más notorio, pero efectivamente es un elemento central. ¿Por qué traje este famoso palo de hockey? Justamente, quizás por dos razones. Primero, para que vean, vaya si fue significativa para la historia el surgimiento de un nuevo modelo de acumulación basado en el lucro como el capitalismo, que es, en última instancia, quien explica estos saltos en la historia y cómo se expande a lo largo del tiempo. Y esto no me parece tampoco menor, porque esto después se explica no solamente el comportamiento de los países a lo largo de la historia, sino que también nos va a permitir explicar lo que hoy se supone estamos convocados a discutir un poco, que es la inserción internacional o el comercio exterior desde esta mirada. Aquí me veo tentado en reflexionar sobre algunas cuestiones que seguramente deben haber visto con Bruno. Una, para no aburrirlos con todo este proceso de pasar de una organización del trabajo vinculado, ¿no?, a esa idea que vemos del feudalismo, de pasar a un esquema donde se supone que la mano de obra pasa a ser libre e independiente, ¿sí? Y donde, bueno, tenemos esa composición de la sociedad, esa migración del campo a la ciudad, que tú bien señalabas, y bueno, el surgimiento y proliferación de las fábricas, todo orientado por estas ideas. Pero quisiera colocar un elemento más que seguramente con Bruno lo deben haber reafirmado, que nos va a permitir avanzar rápidamente
y ubicarnos en este modelo concreto de pensar la inserción internacional desde esta perspectiva. Dos cuestiones para recordar. La primera es que la economía, en el marco del capitalismo, presenta ciclos. Esa regularidad nos permite identificar determinadas etapas o fases en el ciclo, y hay etapas o fenómenos que se dan en esas fases que son absolutamente relevantes para explicar un poco el desempeño del capitalismo. Uno es la centralización y otro es la concentración. Pero para ver si nos salteamos todo esto, todo el primer módulo con Bruno, siempre recuerdo una pregunta que le formularon a Marta Hanecker en un libro que es fascinante, ¿no?, acerca de los fundamentos, conceptos fundamentales del materialismo histórico, es: ¿pueden existir capitalistas buenos? No nos conocemos todavía. ¿Qué quiere decir bueno? Esa es la primera pregunta que a mí me gustaría indagar, es ¿qué supondría ser un capitalista bueno? O un buen capitalista. O un buen capitalista, ¿no? Digo porque además, como hablamos ahora de capitalismo contemporáneo, tenemos que inventar un poco. Pero le hicieron esa pregunta. Para ser bien rápido, pero si alguno tiene por ahí el interés que hagamos un repaso de estos conceptos fundamentales, lo hacemos. Pero seguramente rápidamente con Bruno deben haber visto, y si no lo deben tener muy claro todos ustedes, básicamente que el modelo de acumulación capitalista orientado por el lucro se basa en la explotación. Ahí aparece el fenómeno de la plusvalía, los mecanismos de incrementar la plusvalía absoluta, plusvalía relativa. Pero es bien interesante, planteando esto cuando se expande y antes de llegar a fases superiores del desarrollo capitalista, este fenómeno es bien interesante, ¿no? Porque hay un pequeño fenómeno, que no sé si Bruno lo mencionó, que se llama la plusvalía extraordinaria. ¿Se acuerdan lo que es la plusvalía extraordinaria? La plusvalía extraordinaria no es un mecanismo de creación de plusvalía. Es un mecanismo de transferencia de plusvalía. O sea, la plusvalía, como lo dijo Marx, claramente se produce durante el proceso productivo, ¿sí? Y es tan sencillo en función de que es cuando se remunera a la fuerza de trabajo por debajo del valor que transfiere, ¿no? Por lo tanto es ahí. Pero hay un mecanismo de transferencia de plusvalía que es el que opera a la hora de responder esto. Entonces imagínense que pudiéramos tener, a mí me veo motivado a engancharme con todo el módulo de Bruno, porque sería horrible, ¿no? O sea, ustedes saben que el concepto anterior a Marx de valor, de Smith y de Ricardo, estaba asociado, bueno, ¿cuánto valen las cosas? Y las cosas valen la cantidad de trabajo que se requiere para producir, ¿sí? Pero claro, cuando llega Ricardo, que manejaba algunos supuestos de la estructura de capital de quienes producían, Marx dice, bueno, no todas las empresas son iguales, ¿no? Entonces algunas destinan más capital, más trabajo, bueno, son diferentes y por lo tanto enfrentaría un dilema acerca, bueno, ¿cuánto vale un determinado bien, por idéntico que sea quien lo produzca? Si a uno le lleva 5 jornadas, 4 jornadas, 3 jornadas, y esto lo resuelve básicamente, sencillamente Marx diciendo, bueno, el bien vale básicamente el promedio, o sea, la cantidad de trabajo socialmente necesaria. Esto le permite, bueno, inferir eso que se da todo en el proceso productivo. Pero bueno, les decía que hay un mecanismo de transferencia de plusvalía muy relevante aquí, que es el que permite explicar por qué no podría existir, independientemente de lo que pensemos que pudiera ser un capitalista bueno, pero podríamos pensar que un capitalista bueno es alguien que remunera mejor al trabajador o que lo explota menos. Lo curioso del fenómeno, del modelo y de su perversidad en este aspecto es, imaginemos que tenemos 3 empresas. Las 3 empresas destinan distinta cantidad para producir exactamente el mismo bien. ¿Sí?
¿Cuánto vale el bien? No es lo que le cuesta hacerlo a la mejor, no es lo que le cuesta a la peor, sino que cuesta el promedio. Las personas, la sociedad, va a pagar ese bien por lo que vale y vale teniendo en consideración el conjunto de las empresas que lo producen. Promedio. Si es un promedio, hay empresas entonces que le cuesta por debajo y hay empresas que le cuesta por encima. ¿Esto qué significa? Que desde ese punto de vista, y desde el punto de vista mercantil, se va a entender por esto que, bueno, aquellas que producen por debajo del promedio son más eficientes. Y por supuesto, solamente podríamos hablar de ineficiencia en la medida que hay otras que son, o de eficiencia y hay otras que son ineficientes. ¿Qué sucede con el fenómeno de plusvalía extraordinaria? Es que si las personas pagan por lo que vale el bien, que es el trabajo socialmente necesario, aquellas empresas que producen el bien por debajo del valor promedio van a recibir o tener una ventaja, ¿sí? Porque salen ganando, por así decirlo. Les remunera a la gente más lo que les cuesta internamente, como para que pueda quedar claro. Pero en contrapartida, al quien es ineficiente, la sociedad le va a estar pagando por ese bien por debajo de lo que a él le cuesta. Y posiblemente, o posible no, al caso del ejercicio que nosotros planteamos, el costo mayor o su ineficiencia, entre comillas, está dado porque remunera más o porque explota menos. Entonces, lo que se produce ahí es que las empresas eficientes, por justamente efecto de este promedio, absorben